Entonces, bueno, vamos a pasar ahora un tiempo en el que vamos a reflexionar acerca de el temor. Esta palabra, esta palabra que puede generar, eh, no sé, a veces algún conflicto emocional, a veces no se entiende, se malinterpreta. Aunque es tan simple, aunque es tan evidente, porque todos hemos sentido temor. Hemos visto también el tema acerca de los niños, la pedagogía, cómo van creciendo. Es decir, es algo que está presente en nuestras vidas. Es algo que está por defecto en el ser humano, ¿sí? Y bueno, realmente pues espero que podamos reflexionar un poquito en horas de la tarde, a las 4 nuestra hermanita Adriana Pedrosa pues va a ahondar un poco más en la enseñanza bíblica acerca de lo que es el temor al Señor, el temor a Dios, en el Antiguo Testamento dice el temor a Jehová, eh, que está descrito en toda la Biblia. Sí, nos va a compartir una enseñanza acerca de este tema. Y bueno, entonces quiero empezar con una frase y antes de la frase con una pequeña oración para que sea el Señor tomando control de este tiempo. Bueno, Padre, estamos delante de ti, Señor y Dios nuestro. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque es por tu palabra que nosotros llegamos a conocerte y llegamos a una conciencia, Señor, la cual debería de ayudarnos a actuar de una manera tal conforme a tu voluntad. Así que en esta mañana te pido que nos des sabiduría, Señor, que seas tú hablando a través de mí y también enseñándome. Y a cada persona que pueda recibir este mensaje vivo o diferido, que seas tú ayudándonos a todos, Señor, porque he aprendido que si tú no eres quien trabaja en nuestras conexiones mentales, que si tú no eres aquel que abre nuestro entendimiento, Señor, pues podemos entender cualquier cosa y podemos darle una mala interpretación y desviarnos muy sutilmente, Señor. Así que yo te pido que me des la sabiduría, es un tema que debemos entender de la mejor manera, Señor. Así que úsame, ayúdanos, permítenos conocerte y entenderte a través de tu palabra, Señor. Toma el control de este tiempo, de este estudio, de esta reflexión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues como les decía, hay una frase de un filósofo y teólogo muy conocido que se llama San Agustín, y él define el temor a Dios es el amor a la más alta potencia. Más adelantico vamos a ver qué quiere decir esta frasecita. Y normalmente pues cuando reflexionamos la idea es ir a lo desde y hacia lo, ¿no? Desde lo natural, llamémoslo así, desde lo humano, desde lo carnal, desde lo de acá que podemos vivir, hacia lo espiritual, ¿sí? Para que podamos entender, así como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, hermano, si usted no entiende las cosas de acá, pues créame que no va a entender las cosas espirituales. Y de hecho todo lo que pasa, solo lo que podemos ver es simplemente una sombra, un reflejo que nos lleva a un conocimiento más alto, ¿no? Que es el espiritual, la vida eterna. Así que me pregunté, bueno, ¿qué es el temor? ¿No? ¿Qué es el temor? ¿Qué es eso a lo cual nosotros podemos llamar temor? Desde una definición psicológica, porque pues esto tiene que ver con las emociones, nos dice que el temor es una emoción humana, ¿sí? Es una emoción y que es normal, es decir, tener temor, por eso les decía, en algún momento en nuestras vidas hemos tenido temor y vamos a tener temor, eso es algo natural por nuestra condición débil, ¿no? Susceptible a que nos llegue a pasar algo. Y dice que es una emoción normal y además que es necesaria
porque nos permite estar alerta ante situaciones potencialmente peligrosas, ¿sí? Es decir, es un mecanismo que el Señor puso en nosotros, ¿no? Para que nos ayude a estar alerta. Alerta es estar como despiertos o más pendientes ante una situación, es una respuesta ante una amenaza, ¿sí? Esas amenazas pueden ser físicas, ¿no? Pueden ser psicológicas, pero en sí es esta emoción humana nos ayuda a prepararnos, ¿sí? Para enfrentar, digamos, esa situación difícil que se avecina o que puede estar sucediendo, ¿no? Entonces es un método de cuidado que el Señor nos ha dado y que nos sirve, ¿no? O que debería servirnos, ¿no? Porque pues hay personas que esta parte del temor como que, no sé, se atrofia a veces. También nos dice que el temor puede ser aprendido a través de experiencias directas o indirectas. Por ejemplo, esto yo lo viví. Alguien le puede tener temor a los perros, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mordió un perrito en el pasado. O también puede tener de una manera indirecta porque ha escuchado historias de accidentes, por ejemplo, ay, que se cayó el avión. Entonces esta persona le tiene miedo le tiene temor, ya vamos a ver la diferencia, le entre temor y miedo, le tiene temor a volar en los aviones por la historia que le han contado, ¿no? Digamos en mi caso el miedo a los perros ya lo he venido superando, porque a mí cuando chiquito precisamente me mordió un perro, ¿no? El perrito estaba quieto, yo fui y lo toqué y tenga, me metió mi mordisco en una pierna y en adelante desarrollé un temor a los perros, ¿no? Cosa que yo veía un perro y nada, prefería pasarme de acera y pues, que me daba taquicardia, me daba de todo cuando veía un perro por la experiencia que viví en ese momento. Entonces, esa es una manera directa. La manera indirecta es porque hemos escuchado algunas historias. Entonces, el temor puede ser influenciado de esta manera, puede ser influenciado por factores culturales, sociales, medioambientales, en el entorno en el que se vive y a experiencias traumáticas que pueden llegar a haber pasado, ¿sí? Entonces, en una definición ahí muy personal, yo digo que el temor es un nivel de conciencia emocional que adquirimos durante nuestras vidas que nos protege de situaciones adversas y sus consecuencias, ya sea en el cuerpo físico o en nuestra alma, nuestros sentimientos, ¿sí? Es decir, el temor es eso, un nivel de conciencia, ¿sí? Es decir, podemos percibir alguna amenaza. Amenaza es todo aquello que nos puede afectar a nosotros, vuelvo y repito, sea de una manera física, como una herida, o de una manera emocional, sentimientos, bueno, los sentimientos, llamémoslo así, y entonces nos protege, es decir, nos sirve para que nosotros estemos protegidos de esas situaciones, nos podamos preparar y podamos sobrellevar el asunto de la mejor manera, ¿no? Ahora sí, en cuanto al miedo, porque pues realmente nosotros confundimos o podríamos llegar a confundir esa palabra ya que son muy parecidas, ¿no? Lo que es el miedo y lo que es el temor. Entonces estuve investigando un poquito cuál era la diferencia y es algo básico, ¿sí? De hecho, el miedo es la respuesta emocional inmediata, ¿sí? O lo que también conocemos como el susto, ¿no? Ese es el miedo, es esa respuesta física ante una amenaza, pero lo que pasa es que el miedo es inmediato, ¿sí? Es la reacción inmediata a esa amenaza, ¿sí? Es una respuesta instintiva, es algo que también sí o sí está en todos los seres humanos, que si alguien no tiene miedo, también puede tener alguna falencia en toda sus componentes emocionales y físicos, porque es algo que Dios puso en nuestra naturaleza. ¿Sí? Es decir, lo tenemos y la mayoría, no solo los seres humanos, tenemos estas dos emociones, el temor y el miedo, sino que también existe en los animales, ¿no? Y esto ayuda para conservar la supervivencia, porque el miedo y el temor ayudan a frenarse, a pensarla dos veces. Bueno, ese debería ser el,
como el propósito de estas emociones. Entonces dice que prepara al sistema nervioso, es decir, el miedo y el temor se traduce, ¿no?, en nuestros cuerpos. Hay una parte de nuestros cerebros que se llama la amígdala. Y entonces esta puede reaccionar ante eso y lo que hace es que genera señales para que todo nuestro cuerpo pues esté alerta, el corazón late más rápido, nos ponemos un poco a veces más tensos, las personas reaccionamos de diferente manera, ¿no?, hacia estas emociones. Hay quienes se quedan paralizados, ¿no?, que es la peor manera de reaccionar ante un evento, y es que quedan paralizados y realmente es eso, ¿no? O sea, es una reacción a su cuerpo y no le permite, ¿no? La otra es que se eleva la adrenalina y lo que hace es que le da a uno capacidades que tal vez antes no tenía, entonces lo prepara para huir, es decir, para correr o para de pronto pelear, para poder sobrellevar la situación de diferentes maneras. Todos reaccionamos, muchos de manera similares, muchos de manera diferente, pero esa emoción se traduce en nuestro cuerpo para que nosotros hagamos algo, ¿sí? Es decir, estamos hechos para eso, ¿sí? El cerebro emite esas señales y nos prepara para poder enfrentar la situación. Pasa con los animales, pasa con nosotros los humanos, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, la diferencia que muestra pues la literatura acerca de estas dos es que la emoción, perdón, el temor es una emoción más prolongada y difusa, es decir, es algo que va como más hacia futuro, ¿sí? Es decir, algo que nos lleva a una conciencia, que nos lleva a prepararnos, por ejemplo, ¿no?, en lo natural, por ejemplo, es lo que llamamos estamos preocupados por, ¿no? Entonces estoy preocupado por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo en nuestro gobierno por el sistema de salud. Entonces estamos preocupados y tenemos temor de qué es lo que puede pasar con la reforma. Entonces decimos, no, puede pasar lo otro, puede pasar aquello, y eso nos genera ¿qué? Temor. Entonces nos prepara como, ok, ¿qué va a pasar? O de pronto una situación laboral, cuando miramos hacia futuro, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede por ahí? Había una petición de Yamile, más adelante la vamos a hablar, y precisamente hablaba porque que ven que su esposo lo van a mover. Y entonces genera esta preocupación porque puede afectar su estabilidad económica, la estabilidad de la familia. Entonces, eso es lo que define la literatura como el temor, algo hacia futuro, más difuso, no tan claro, no tan cierto. En cuanto al miedo, es algo inmediato, ¿sí? Es algo, una reacción instintiva, es una reacción inmediata ante una situación de amenaza. ¿Listo? Entonces, para que podamos tener un poquito de claridad en estos dos conceptos. Entonces, esto sería lo que significa el temor y lo que significa el miedo en nosotros los seres humanos, qué lo causa, qué posibles causas hay y la respuesta física y emocional que los seres humanos tenemos ante esto. Dicho esto, entonces entramos ahora sí en el tema, reflexionar un poco acerca del temor del Señor, el temor al Señor, el temor a Jehová, el temor a Dios, como está allí escrito en la Biblia. Yo antes cuando lo leía en el Antiguo Testamento decía el temor de Jehová los inundó. Yo me preguntaba, yo cómo así, o sea, yo entendía que era el temor de cuando habla ese de, es de pertenencia, ¿sí? Es decir, como que el temor que le pertenece a Dios o que está en Dios, aunque no tiene sentido, no, porque Dios no tiene temor, pues entraba a los seres humanos. Entonces cuando iban a ver una lucha o algo así, pero leyendo detenidamente, entendí que ese del o de es mejor interpretado, es al, ¿sí? O sea, es el temor a, no del. O sea, cuando habla del es temor de alguien. O sea, esa persona me genera temor. Entonces, cuando le cambiamos esa palabra del a al, ok, es un poco
más claro para nosotros y nuestros cerebros puede procesarlo, por lo menos el mío, que es a veces lentico, puede procesarlo de mejor manera, es decir, ah, ok, es el temor al Señor. Entonces, ok. Y entonces yo me cuestionaba hace unos días porque el Señor pues va colocando las intenciones de oración durante el ejercicio de estar acercándose a su palabra, estar en los cultos, lo que escucho de uno, lo que escucho de otro, lo que veo alrededor mío y el Señor va llevando y va mostrando. Yo me preguntaba pues esto, ¿no? El temor a Dios. ¿Será que nosotros como iglesia, como seres humanos, como hijos de Dios, sí estamos teniendo temor al Señor? ¿No? Porque vuelvo y digo, es un tema bastante complicado, ¿sí? Y siento que debe haber un equilibrio, ¿no? Pero algo que yo veía es que este temor al Señor se está perdiendo, ¿sí? Sobre todo los que ya somos más grandes, ¿no? Los que somos de una generación anterior se está perdiendo. Ya vamos a ver por qué. Pero algo todavía más complicado es que ya casi no hay. ¿Sí? Es decir, las nuevas generaciones están creciendo sin tener temor al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos encargando, si los más grandes nos estamos encargando de no inculcarles, de no mostrarles, de no, sí, la palabra creo que es esa, inculcarles a los más pequeños, a nuestros hijos o a las nuevas generaciones, este temor. Y yo considero que es porque no lo estamos entendiendo. ¿Sí? Yo creo que por el hecho de tal vez no hacerlo de mala manera, como que lo obviamos y simplemente dejamos que nuestros hijos vayan creciendo sin este elemento pues sumamente importante, ¿no? Porque como lo vimos al comienzo, el temor es algo natural y necesario, o sea, es demasiado necesario para los seres humanos tener temor. ¿Por qué? Porque nos protege de qué? De situaciones adversas que nos van a generar daño, ¿sí? Y hablamos pues de un daño físico, hablamos de un daño emocional, pero hay un daño todavía mucho peor que es el daño espiritual. En otras palabras, la muerte eterna. Entonces creo que por omitir esto, vemos cómo la iglesia se ha ido inclinando hacia el lugar incorrecto, ¿no? Hay un dicho que dice, ¿cómo es que dice? A mí me gustan los dichos, ya se han dado cuenta que la veladora se debe poner ni muy lejos que no lo alumbre, ni muy cerca que queme al santo, sino que debe haber un equilibrio en las cosas. Entonces, con esto del temor, ¿qué pasa? Uno, a veces lo confundimos con miedo, ¿sí? A veces lo confundimos con miedo y decimos, no, es que no es que usted le tenga miedo a Dios. Y sí, es verdad, no es que no le tenga miedo a Dios. Sin embargo, va a haber momentos en nuestras vidas en que vamos a tener miedo, ¿sí? Por alguna acción que Dios tome contra nosotros. Entonces nos vamos muy a la izquierda, ¿no? Entonces ese es el problema. Cuando nos vamos muy a la izquierda decimos y hablamos del temor a Dios, entonces lo que podíamos estar mostrando es a ese Dios, si lo podemos definir en alguna imagen, es un Dios con un garrote en la mano, ¿no? Que está pues desde arriba mirando a ver quién va a pecar, porque pues el pecado pues le va a dar oportunidad a Dios para ¡ta! Meterle su garrotazo y entonces podemos ver a un Dios de esos, ¿no? Al Dios castigador, al Dios policía, al Dios que solo está esperando que nosotros la embarremos para que nos castigue, ¿sí? Eso puede ser una forma de ver el temor hacia Dios. Y sobre muchos años, ese era el Dios que se predicaba, ese era el Dios que imperaba en la predicación, el que mostraban, el que o sea, usted quería conseguir algo de alguien, simplemente lo manipulaba, ¿no? O lo amedrentaba, esa palabra también, que es generar eso, o sea, como que lo lleva a que tenga miedo, ¿no? Entonces, si uno se va muy para allá. Ahora si se va para el otro lado, entonces muy hacia la derecha, entonces podemos ver es a un Dios, ¿no? Que es puro amor, que es pura gracia y que no pasa nada, que podemos hacer lo que queramos y a la final no pasa nada. De hecho, Pablo lo cita, en PDT dice, vamos, esto está en Romanos, si no estoy mal, o en Gálatas, una de las dos, no anoté la cita, pero sé que está en una de esas dos.
Y te dice, vamos a pecar porque ya no estamos sujetos a la ley, sino al generoso amor de Dios. Entonces también nos vamos hacia, o nos podemos ir a ese lado, entonces no, mira, es que el temor a Dios no pasa nada, o sea, es simplemente, no sé, es el amor hacia el Señor, Él te ama, no te preocupes, no hay que temerle, tranquilo, no le tengas miedo, ¿sí? Y entonces nos vamos hacia el otro lado y tampoco es bueno, ¿sí? Es decir, ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, porque si bien las dos cosas, tanto el castigo como la gracia, están en la Biblia, es decir, no podemos eliminar ni el uno ni el otro, ¿sí? Las dos partes están allí. Y algo que quiero que tengamos en cuenta es que esa palabra ley la cambiemos por instrucción, ¿sí? Es mucho más entendible, digerible para nosotros cuando nos hablan acerca de la instrucción, porque la instrucción precisamente es eso, que una instrucción que nos ayuda para que nosotros podamos llevarnos de una manera que va a impedir que nosotros podamos estar en unas situaciones que nos afecten. Si bien vuelvo y digo, puede ser en este mundo una afección física, emocional, o si bien en el siglo venidero o en el otro mundo, o después de que todos estiremos la pata, la muerte eterna. Porque recordemos que lo que Dios quiere para nosotros es la vida eterna y ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Entonces, uno dice, miércoles, no es fácil, no es fácil el poder a veces darle un equilibrio a esto, ¿no? Porque entonces, vuelvo y digo, si nos vamos muy a la izquierda, entonces pensemos en nuestros hijos. Si los enseñamos muy hacia la izquierda, entonces van a crecer eh, teniendo miedo, ¿sí? Un temor con miedo o un temor mal inculcado. Y el problema de este tipo de cosas es que solo nos portamos bien cuando nos están viendo, ¿no? De pronto cuando estamos solos, yo no me acuerdo quién dice, algún cantante, y es que quién soy cuando estoy solo, ¿sí? Realmente soy yo cuando nadie me ve. Así, esa es la frase que dice la canción. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, yo dije, ¿cómo analizamos esto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí, esto está escrito en el Evangelio de Lucas, que no tenía la Biblia abierta. Ya. Lucas, Lucas. Lucas 12 nos dice en Lucas 12 4 y 5, ¿no? Dice, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Cuando lee esto dice, estas palabras son fuertes, ¿no? O sea, y las está diciendo Jesús. Hace mucho tiempo yo pensaba que estaba hablando de Satanás, sí, o sea, yo pensaba antes de conocer un poquito más acerca de la palabra, de quién era, y pues ciertamente tiene una lógica, ¿sí? Cuando uno no conoce mucho, pues uno piensa que quien lo puede echar a uno al infierno es el diablo, ¿no? Pues como pensamos que el diablo está en el infierno y teníamos esa imagen del ser con cachos, con cola, con un tridente, y pensábamos de esa manera, entonces yo pensaba así, ¿no? Pero cuando conozco un poco más, yo digo, no, aquí no está hablando de Satanás. Aquí está hablando acerca de quién? De Dios. Sí, está hablando acerca de Dios, el Padre Todopoderoso, y el Señor Jesús nos está hablando de, oiga, a quién hay que temer. Entonces yo decía, ok, uno puede hacer este ejercicio de poder ver cuando Dios nos habla acerca del temor, y uno puede tener dos lecturas, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener una lectura desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y traigo un ejemplo así bien diciente, eso está en Deuteronomio 28, yo creo que,
lo debemos haber leído, le damos un pedacito y podemos tener ese tipo de lectura acerca del temor. Y dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos, o su ley, o sus instrucciones y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces empieza la lista de maldiciones, ¿no? Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir y maldito, maldito, maldito. Hay un montón, no, de versículos que hablan eso. Pero entendamos que estas personas que estaban en esa época lo estaban entendiendo así. Entonces eran personas que por el temor a ser maldecidos y lo aconsejales de tu arteza, es decir, de la provisión, de la vida, de la salud. Entonces, de acuerdo a estas, llamémoslas, yo las podría llamar amenazas, ¿sí? O advertencias. Es que no es amenaza, amenaza es cuando quiere uno hacer el mal, perdón, la palabra no es amenaza. Estas advertencias, porque advertir es diferente a amenazar. Y estas personas al recibir estas advertencias, pues obviamente, ¿no? Hacían o actuaban conforme o trataban, procuraban, ¿no? Porque dice la palabra para procurar cumplir, es decir, con su corazón procuraban hacer las cosas y hoy en día muchas personas tienen una lectura acerca del temor a Dios de esta manera, ¿sí? Es decir, a la izquierda, hacia el hecho de que es que si yo no hago, entonces el Señor me castiga y me pasa algo. Algo que también pensaba y hay que tener en cuenta es que no todas las cosas malas, llamémoslas así, que nos pasan, pues son enviadas por Dios, ¿sí? Son resultado o consecuencia. Entonces, yo qué sé, me tronché un dedo, me pegué en el dedo chiquito, que es el ejemplo que uno siempre pone y dice, ay, es que esto me está pasando porque, ¿no? Y uno le busca la justificación, uno le busca la razón de por qué Dios le está pasando. Entonces, no, si estoy enfermo, o si perdí el trabajo, o si una situación o la otra de la angustia que está pasando, uno casi siempre busca cómo justificar esa situación. Y en lo que yo creo es que no todas las situaciones son así, ¿sí? Es decir, no todas las cosas que nos pasan a nosotros son por esa causa, sino simplemente entendamos que estamos en un mundo, en un caos, donde somos débiles y hay situaciones que pasan, como también sé que hay situaciones específicas en las cuales Dios actúa para mostrarnos algo, ya vamos a verlo un poquito pues más adelante, pero hay que pedirle al Señor para que nos dé ese discernimiento, ¿no? De saber cuándo es y cuándo no es. Entonces, también podemos hacer la lectura ya incluyendo al Señor Jesús, ¿no? eh, para tener más entendimiento, porque recordemos que el Señor Jesús, cuando Él vino, Él dijo que venía a darle el completo significado a lo que estaba escrito, a la ley y a los profetas. Y en Mateo 22, 37 al 40, si no estoy mal, Mateo 22, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, cuando nosotros lo vemos desde el Señor y como el Señor nos lo está explicando, eso que estaba yendo a Deuteronomio, más allá del tema de la advertencia, de la consecuencia, es que si usted no hace, le va a pasar. Cuando el Señor lo muestra, acá nos muestra es, ok, si usted obedece las instrucciones que el Señor le está dando, lo que usted está haciendo es dos cosas. Uno, que amando al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y segundo, usted está amando a quién? Perdón, a su prójimo. ¿Como a quién? Como a sí mismo. Y de hecho sube la cuota un poquito más, ¿no? En Juan
13, cuando nos dice que ámense los unos a los, este nuevo mandamiento los doy, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, esas instrucciones, esas leyes, esos mandamientos que Dios nos dio, pues el propósito de ellas, ¿sí? No es que nosotros andemos advertidos, como dice ¿cómo es que dice el dicho? Soldado advertido no muere en guerra, sino va más para allá, ¿no? Va un poco más para allá. Y yo cómo el Señor me lo dio a entender. Nosotros lo podemos ver en nuestros hijos, ¿no? Pues los que tenemos hijos, o lo podemos ver en los niños. ¿Sí? Por eso la imagen de la publicidad del día de hoy, pues es un niño, ¿sí? Este está chiquito, pero está en una posición que denota respeto, está arrodillado, ¿sí? Traté de buscar una imagen, pero no la encontré, donde que tal vez es un poco más diciente para nosotros, que es que hay un rey, ¿no? Y que hay un siervo delante de ese rey arrodillado, ¿sí? Esta posición nos muestra eso, que respeto o temor. En los niños es mucho más real, o podemos saber que es absolutamente real, ¿sí? De pronto en un siervo lo puede estar haciendo por hipocresía, pero obviamente el Señor lo que está buscando es que nosotros tengamos un temor real, ¿sí? Y ese temor real nace porque entendemos lo que estamos haciendo y entendemos por qué lo estamos haciendo y entendemos para qué lo estamos haciendo, ¿sí? Y entonces uno ve en la pedagogía, o sea, cómo Dios nos hace, ¿no? Y en nuestros propios hijos, cómo los niños van entendiendo, ¿no? Cuando los niños son más pequeños, ellos no tienen mucha conciencia del bien y del mal, ellos no tienen mucha conciencia del respeto, es algo que se va inculcando, es algo que se va enseñando, ¿sí? Entonces, normalmente los niños actúan porque son niños, simplemente van actuando, a ellos les parece algo, ellos no tienen todo ese proceso psicológico, ¿por qué? Pues porque no tienen las herramientas, no tienen el conocimiento, no han pasado, no han tenido una experiencia que les va a indicar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Para eso Dios pone a los padres y a las madres para hacer algo que se llama educar. Dentro de la educación, ¿sí? Hemos visto que la forma en que nosotros los seres humanos aprendemos a no hacer ciertas cosas viene con un actuar un poco, no sé cómo llamarlo, fuerte, ¿sí? De parte del padre o la madre. Entonces, llámese alzar la voz, que no es Isabela, no haga eso, ¿sí? O algo un poco más agresivo, si me permite la palabra, y ya es el golpe, ¿sí? La psicología moderna dice, no, mire, usted no puede regañar al niño, no le alce la voz, no le pegue, porque es que eso lo va a dañar, lo va a traumatizar, eh, y no va a dejar que el niño crezca de una manera sana, ¿sí? Eso es lo que dice la psicología moderna, sabemos quién está detrás de la psicología moderna, porque si bien a nosotros los que estamos más grandes, pues hoy decimos, ve, es que era necesario, ¿sí? Si a mí no me regañan o a mí no me disciplinan, es la palabra que usa la palabra que usa la Biblia, la disciplina, pues simplemente yo hubiese podido haber seguido haciendo cosas que no estaban bien y que más adelante me iban a afectar de una manera grave aquí, ¿no? Hablemoslo de aquí, de nuestras vidas humanas. Entonces creo yo que es algo a lo cual el ser humano debe estar sometido, ¿sí? Es decir, por eso allí en la palabra también hay unas advertencias acerca de, oiga, si usted hace eso, la forma de hablar, la forma del pao pao de Dios es como lo está diciendo así, es decir, hey, usted va a tener una consecuencia en cosas de acá, ¿sí? Esa es también su forma de hablar duro, eso es también su forma de disciplinar, es la forma en la que Dios estableció esa relación entre Dios y el hombre para ejercer su disciplina, ¿no? Entonces es algo natural, creo que es algo natural en los seres humanos y esto sí depende
de la personalidad de cada quien, porque esto no es una regla que funciona para todos, ¿no? Como los hijos. Hay hijos que realmente necesitan muy poca disciplina para hacer las cosas de la mejor manera, ¿sí? De la manera en que menos los va a afectar en el presente y en el futuro. Entonces, digamos, y el ejemplo del que yo hablo, pues de mi hija, yo creo que a mi hija le pegué una sola vez en la vida, máximo dos, me acuerdo de una, porque nunca me fue necesario. Es decir, nunca tuve que acudir a ese nivel de disciplina para que ella entendiera, simplemente con alzar la voz lo entendía, ¿sí? Sin embargo, conozco casos de niños que no sirve el regaño ni el golpe, o sea, es muy complicado, pero ya va en cada quien. Y también siento que es la forma que desde pequeño se va criando al niño, ¿no? También es importante que nosotros de verdad tengamos en cuenta cuando dice la palabra criar al niño en amor y amonestación del Señor, pues entendamos cómo Dios hizo el mundo y cómo nos formó y cómo formó a su pueblo, a su pueblo, ¿no? Si nosotros leemos desde el Antiguo Testamento, pues a ese pueblo, pues hubo que disciplinarlo muchísimas veces. Entonces les comentaba, y no porque el Señor sea ese Dios castigador que está buscando a ver a qué horas están pecando sus siervos para castigarlos. No, no, cuando uno lee la historia uno ve cómo es la pedagogía del Señor, ¿no? Cómo va educando, va mostrando, primero enseña, primero habla, primero advierte. Es que desde el comienzo, ¿no? Cuando hace Adán y Eva le dice a Adán, hey, amigo, puedes comer de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas, pues vas a morir, ¿sí? Es decir, lo advierte, le dice, no lo hagas, no lo hagas. Y no lo hace porque Dios está esperando, le voy a poner la cascarita porque estoy esperando que la embarre, ¿sí? Porque nosotros pensamos así de Dios, ¿no? Nos confundimos, pero si Dios lo sabe todo, entonces ¿por qué lo permite? Porque es que hay una cosa importante y es que Dios nos dio, ¿qué? Libertad. Eso nos hace reales, eso hace a Dios un Dios real. No somos títeres, Dios nos dio la libertad. Muestra, dice, pongo delante de ti camino de bendición y camino de maldición. Y nos da la respuesta, escoge la bendición para que vivas, para que tengas vida. Entonces el Señor como Padre nos pone, nos da la libertad y nos muestra cuál es el camino y las consecuencias de no seguir ese camino. Pero no lo hace porque sea malo, lo hace porque nos ama. Cuando Adán le dijo, hermano, no coma de ese árbol, o sea, lo que buscaba era que el hombre que tuviera vida, que se mantuviera vivo siempre, pero desobedeció. ¿No? Y obviamente desobedeció porque allí apareció pues Satanás y engañó a Eva y bueno, todo este suceso que se dio allí. Pero siempre Dios va a hacer lo mismo y ha hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, siento que es un proceso, ¿no? En el cual nosotros vamos creciendo y dependiendo de cada quien, el Señor va orando en cada uno de nosotros, ¿sí? El título de la reflexión yo lo llamé temer o amar, ¿no? Entonces, ¿vamos a temer o vamos a amar? Les decía de la frase que dijo San Agustín, que dijo el temor a Dios es amor a la más alta potencia. Y dice que él escribió esta frase y describía el temor a Dios como un amor a la más alta potencia, que implica una reverencia profunda y un reconocimiento de la grandeza divina. Para él, el temor a Dios no se trata de tener miedo, sino de tener una actitud humilde y respetuosa ante la divinidad. Al tener temor de Dios, según San Agustín, nos volvemos más conscientes de nuestra propia debilidad y limitación, lo que nos permite confiar en la gracia divina y crecer en virtud y en amor. Me pareció genial la forma en que este señor lo define, porque precisamente lo que significa el temor o lo que es tener temor de Dios es tener conciencia de quiénes somos nosotros, de nuestra condición, ¿sí? De que somos su creación, de que somos débiles, de que estamos hechos para poder sentir dolor, para poder sufrir, para poder también tener alegría y emoción, o sea, estamos hechos para tener emociones, ¿sí? Que tenemos unas limitaciones, ¿sí?
Y el Señor nos explica todo, nos explica, y no solo las cosas de acá, o sea, no solo nos explica lo que nos puede pasar humanamente, sino que nos da claridad de lo que nos puede pasar en la eternidad. Ese es Dios. Y al tener temor de Dios somos conscientes de esas situaciones, ¿sí? Somos conscientes de quién es Él, de la divinidad. Ahora sí se entiende lo que el Señor Jesús dijo de, vengan, no tengan miedo a las personas que solo quitan la vida en el cuerpo, ¿no? Que ahí están los seres humanos y ahí sí está Satanás. O no toman a él porque es que ellos solo pueden quitar la vida en esta carne y hasta ahí pueden hacer, nada más puede hacer. Él habla más allá, dice, teman a aquel que no solo puede quitar la vida en el cuerpo, que Dios lo puede hacer, sino que puede echar en el infierno. Y no lo dice como una amenaza, y no lo dice como amedrentándonos, sino nos dice por la misma razón que le dijo a Adán, no coma de ese fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que busca Dios al hacernos la advertencia es que nosotros no lo hagamos, que nosotros evitemos esa situación, que nosotros hagamos las cosas de tal manera que estemos, que no seamos echados al infierno, porque la palabra dice en otro lado que lo que Dios desea es que nosotros vivamos para siempre. Entonces, esta frase lo que nos muestra es, hey, mire quién es usted y hey, mire quién es Dios. Y el poder que tiene Dios. Entonces el temor a Dios es esa actitud, es ese reconocimiento, esa conciencia que tenemos de quiénes somos y de quién es Dios. Y ante esa situación, ¿cómo debemos actuar? Vuelvo a traer la imagen del niño hacia el papá. El niño aprende temor, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconoce quién es su papá, quién es él, las limitaciones que tiene y la autoridad que tiene su padre. Que lo va aprendiendo de diferentes maneras, era lo que yo les decía. Algunos hay que tratarlos un poquito más durito, otros más suavecito. Pero ¿de qué depende? Del niño y mucho del padre. Y créame que Dios nos ha hecho de tal manera y nos ha dicho todo de tal manera para que nosotros lo hagamos bien y tengamos que sufrir lo menos posible para poder tener esa vida eterna. Entonces, es algo que, de hecho, lo dice en Proverbios, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Es decir, para podernos acercar a Dios, sabiduría es conocimiento de Dios. Para poder acercarnos a Dios, pues tenemos que saber quiénes somos y quién es Él, ¿sí? El temor es ese respeto, el temor es esa humildad, el temor es y ahí sí entendemos bien, no es miedo, porque miedo vamos a sentir cuando el golpazo viene encima. Y yo he sentido golpazos de parte de Dios y dan mucho miedo, pero miedo mal, o sea, es una reacción física que yo no sé si ustedes han tenido eso que, y lo que dice la palabra, que casi que uno se orina, ¿no? Y que siente que se desmaya, que se desvanece, de ese miedo yo lo he sentido, yo no sé si usted lo ha sentido, pero y sé que viene de parte de Dios, porque me da discernimiento y dice, ok, es por esto. O sea, sí se siente miedo, claro, porque somos seres humanos y es normal. Pero ¿por qué llega uno a ese punto? Por no tener temor de Dios. Y entonces es necesario. Es necesario que tengamos esa conciencia, es necesario que podamos inculcar en los más jóvenes eso. ¿Y cómo se evidencia que la gente tiene temor de Dios? En su conducta. Literalmente, en esta carne, en su conducta, empieza por allí. ¿Sí? Es decir, empieza por la conducta y llega a un punto en que va mucho más allá de la conducta y es las obras hacia los demás. Porque recordemos que, como el Señor Jesús lo explica, es, venga, toda la ley se cumple en esto, en que usted ama al otro. ¿Sí? Es decir, cuando llegamos al amor, sin dejar el temor, pues hemos madurado, ¿sí? Y vemos que es en el otro, ¿sí? En el otro. Pero básicamente se nota en eso. Entonces vemos que hay mucha maldad en el mundo y dicen, de hecho, ahora que estaba leyendo Génesis, hay una parte donde va Abraham andando y va con su esposa. Y entonces muchas veces la hacía pasar por su hermana. También lo hizo Jacob, si no estoy mal. Y lo que decían o justificaciones porque ellos pensaban, decían, no, yo pensé que acá no hay temor de Dios y entonces me van a matar, van a hacer lo que quieran. Es decir, el temor de Dios en ese momento se entendía como que por respeto a Dios a mí no me van a matar, ¿sí?
Entonces, eso es lo que vemos hoy en día. Como no hay temor de Dios, como no hay respeto de Dios, como lo que estamos a veces predicando es pura gracia, es decir, no pasa nada, haz lo que tú quieras, que el Señor te perdona. Entonces vemos que no somos lo suficientemente inteligentes, no tenemos la capacidad, somos muy niños para poderlo entender y por eso muchas veces actuamos como actuamos con nuestros actos, ¿no? Entonces dañamos ¿a quién? Al otro. Cuando uno daña al otro, está evidenciando que no tiene temor de Dios, ¿sí? Y ojo, entendiendo qué es el temor de Dios, es decir, que Él ha advertido, no lo haga, que eso tiene una repercusión. Y alguien que no quiera creer, alguien que no quiera ver que Dios es Dios, simplemente se va a excusar y va a decir, no, pero es que sí ve, o sea, su Dios solo se la pasa castigando, su Dios solo se la... porque no puede ver más allá. Porque la palabra dice, a quien Dios toma por hijo, lo disciplina. Eso está en un proverbio, está en Proverbios 3:12, dice eso, que a quien Dios ama, disciplina, también está en Hebreos, que a quien toma por hijo, disciplina. ¿Por qué? Pues porque Dios busca que nosotros tengamos vida eterna y nuestras acciones terrenales nos pueden desviar. Cuando nosotros aún hemos creído, no significa que yo ya creí y que ya toda la maldad que pueda haber en mí ¡pum!, simplemente se evaporó y a mí ya no me dan ganas de pecar, a mí ya bien, o sea, wow, Dios, me siento tan bombita llena de helio flotando, no, qué bendición, dice mi hija. No, seguimos estando en esta carne, seguimos siendo débiles, seguimos siendo vulnerables ante la tentación. Pero ¿qué nos ayuda a no irnos por donde no debemos? El temor al Señor, ¿sí? Entendiendo la diferencia y lo que significa la diferencia entre miedo y temor y entendiendo qué es lo que es el temor, ¿sí? Es necesario. Es necesario enseñarles a nuestros hijos que Dios es un Dios que nos ama, que Dios es un papá. Ahora también hay un problema en cómo se ha desdibujado la figura de padre, ¿no? Entonces, la psicología moderna habla de que no, es que ustedes como padres tienen que ser los amigos de sus hijos, ¿no? No, ustedes no pueden, nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos. Claro que les podemos dar confianza, pero no, amigo es amigo, papá es papá, ¿sí? El amigo no tiene la autoridad que tiene el padre. Entonces, como no educamos a nuestros hijos humanamente hablando, con respeto, que nos respeten, entonces vemos a un niño de 2 3 años gritándole al papá, golpeando a la mamá, haciendo el berrinche, haciendo lo que quiera, y como nos da vergüenza educar a los niños, entonces los niños crecen pensando que pueden hacer lo que quieran. Y si humanamente uno no entiende, mucho menos espiritualmente. Mira, el Señor se lo dejó claro a Nicodemo, ¿sí? Gracias por ese pedazo, Señor, porque hoy entendemos y decimos, es verdad. Entonces, si como padres no lo hacemos, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar? No, no vamos a entender, no vamos a poder tener temor de Dios, porque ni siquiera tememos a nuestros padres porque nos dejan hacer lo que queremos. Luego crecemos y tenemos problemas más grandes que nos pueden complicar la vida muchísimo, ¿sí? Así que esto es muy útil para nosotros que estamos grandes, ¿sí? De pronto ya pues nuestros padres ya están grandes, mi papá no sé, mi mamá, pero digamos mi mamá tiene toda la autoridad, yo ya soy mucho más grande, pero tiene toda la autoridad de coger un juguetazo y si hago algo mal, ¿sí? Y yo la respetaría, ya no correría como cuando chiquito. Pero es algo que ella tiene como madre, yo ya lo entiendo, es su autoridad y si lo hace es porque entiende que hay algo mal en mí y que debe corregirse. Entonces, los que estamos escuchando esto, pues tratemos de transmitirlos a las otras personas, ¿sí? A nuestros hijos que tienen hijos, para sus nietos, a las personas que les sea útiles. Realmente no podemos seguir en una iglesia donde no se enseña el temor primero a los padres. O sea, es básico, se empieza por acá, se empieza como pasó en el Antiguo Testamento, se empieza el Señor mostrando. Pero no nos podemos quedar ahí porque lo que veíamos es que el pueblo pecaba, o sea, en un círculo, pecaba, se arrepentía, el Señor los perdonaba y otra vez pecaba, se arrepentía, es un círculo, ¿no? Avanzamos del temor hacia el amor,
hacia entender por qué, porque definitivamente solo el golpe no va a servir, ¿sí? Sino amor a quién, a Dios. Acuérdense cómo el Señor dio la lectura, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres y asimismo amarás a quién, a tu prójimo. En eso hemos entendido, ok, tengo temor de Dios, ¿sí? Porque ya no hago lo incorrecto, no porque el Señor me castigue, aunque puede hacerlo y lo hace, ¿sí? Sino porque de verdad no lo hago es porque daño a mi hermano. Porque si cometo algo contra él, pues lo estoy dañando. Y eso no le agrada a Dios. Y tampoco le agrada a mi hermano. Entonces el Señor busca que todos vivamos en armonía y en comunidad. Espero voy a leer algo de Deuteronomio que mi esposa me regaló esta palabra. Eso está en Deuteronomio 31 9 al 13. Dice así. Con esto terminamos. Entonces Moisés escribió en un libro todo el conjunto de instrucciones. Acordémonos de cambiar ley por instrucciones. Esta sí es porque la versión Nueva Traducción Viviente ya lo dice así. Entonces Moisés escribió en un libro todo el conjunto de instrucciones y se lo dio a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor y a los ancianos de Israel. Luego Moisés les dio la siguiente orden, que es una orden que nos da hoy Dios a todos. Al final de cada séptimo año, no en la manera literal, sino en el conjunto, el año de la liberación, y durante el festival de las enramadas, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel, cuando se reúnan ante el Señor su Dios en el lugar que Él elija. Convoquen a todos, a hombres, a mujeres, a niños, a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. El Señor nos ha dado la vida eterna. El Señor nos ha dado las instrucciones. El Señor nos dio a su Hijo y nos dio su amor. Así que hemos de compartir esto con nuestros hijos, con nuestros semejantes, para que podamos temer al Señor. Podamos actuar de la mejor manera, y temer al Señor es amarlo a Él. Amarlo a Él y amar a nuestros hermanos. Creo que ese es el nivel, por eso decía San Agustín, el temor a Dios es el amor a la más alta potencia, porque lo hacemos por amor. Nos humillamos delante de Él, nos postramos delante de Él, reconociendo quiénes somos, quién es Él y lo que Él puede hacer. Y actuamos con amor, porque Él nos ama como un papá. Reconocemos que somos sus hijos. Espero que haya sido de provecho esta reflexión. Reflexionemos. Preguntémonos si estamos temiendo al Señor. Preguntémonos si cuando vamos a hacer algo que sabemos que está mal, tememos al Señor o nos lo saltamos y no pasa nada. Si el temor al Señor impide que yo haga algo. Si el temor al Señor sí está moldeando mi conducta, mis acciones. Si sirve en algo para amar al otro. Si ya pasó el tema del ver el castigo del palo acá, a poder verlo ya no por el palo, sino por el amor, ¿sí? O sea, miremos en qué estado estamos y oremos para que el Señor nos ayude a poder temer de Él, ¿sí? A respetarlo y a hacer las cosas, como dice el dicho, como Dios manda. Padre, estamos delante de ti, Señor, y queremos darte gracias, Padre, porque gracias a tu palabra es que podemos conocerte, Señor. Gracias a tu palabra es que podemos ver quién eres tú, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra posición y cuál es tu posición. Yo sé que tú eres nuestro Padre y que en serio buscas lo mejor para nosotros, que es la vida eterna, pero también buscas que en esta tierra estemos mejor, bien, Señor, bendecidos, como decimos. Y dice tu palabra que si cumplimos con estas cosas, que si te tememos y actuamos de la mejor manera, seremos benditos, Señor. Y tu palabra es verdad. Yo sé que es verdad. Y la he podido ver, Señor. Así que ayúdanos a estar en tus caminos, Señor. Ayúdanos a que no necesitemos del changletazo para poder estar delante de ti, Señor. Pero también he visto en mi propia vida que a veces es necesario el changletazo.
y que nos ayuda de gran manera para estar nuevamente delante de ti en el camino, para no salirnos del camino, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu disciplina, gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos a conocerte cada vez más, ayúdanos a amarte y ayúdanos a amar al otro para que pues las cosas funcionen de la manera en que deben funcionar, Dios. Tú eres Dios y tú has dispuesto todas y cada una de las cosas como deben ser, Padre. Así que ayúdanos a entenderte, a comprenderte, a actuar conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres. Porque tú quieres que nosotros tengamos vida eterna, Señor. Vida eterna, vida eterna. Tú diste la vida en esa cruz, como lo veíamos en el devocional de esta mañana, para que nosotros tengamos un beneficio mucho más grande que cualquiera que pueda haber acá. Y es que vida eterna. Nos convenía que tú murieras, resucitaras y estuvieras hoy a la diestra del Padre, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por ser nuestro papá y por amarnos y guiarnos y educarnos y proveernos, por ser el mejor padre que puede existir. Ayúdanos a ser a semejanza tuya. Danos la sabiduría para crear a nuestros hijos, a nuestros pequeños, Señor, en la escuela dominical. Ayúdanos para hacer bien las cosas, Padre Santo. Danos sabiduría para enseñar cómo se debe, porque depende de la instrucción que nosotros demos de las generaciones que vienen. Si no enseñamos como tú indicas que se debe enseñar, seguimos yéndonos o hacia un lado o hacia el otro, pero no conforme a tu voluntad, Padre. Así que, pues nada, oraremos todo el día por esto, Señor, para que seas tú dándonos lo que necesitamos, mi Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.